comienza Red Más Noticias. Luis Carlos Reyes, él es el nuevo director de la DIAN durante el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Esa noticia se dio a conocer hoy de manera oficial por el asesor económico del Pacto Histórico, Ricardo Bonilla, mientras se realiza el retiro programático de esa colectividad durante estos días en Medellín. Luego el presidente electo Gustavo Petro confirmó desde Italia el nombramiento de Luis Carlos Reyes, nuevo director de la DIAN, y dice: buscamos que se fortalezca la DIAN para disminuir al máximo la elusión y evasión de impuestos. Y el nuevo director de la DIAN dice: aquellos que ganen menos de 10 millones de pesos mensuales no van a pagar ni un peso más en impuestos, pero los que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, sí. Dice que ahí se concentra el 1% de los colombianos. Ningún trabajador que gane menos de 10 millones de pesos va a pagar un peso más de impuestos, sea en impuesto de renta o en IVA. Nos vamos a concentrar en las personas que tienen ingresos superiores a este monto, que son menos del 1% de los colombianos. Ya está superada la contingencia en la vía al llano, que desde esta mañana generó enormes traumatismos en materia de movilidad. Hace pocos minutos se normalizó el tránsito por todo ese corredor. Coviandina, concesionario encargado del mantenimiento, informó que logró habilitar el paso en el kilómetro 66 en ambos sentidos, luego de que en horas de la tarde se registrara un derrumbe en ese punto. El cierre de la vía, causado por fuertes lluvias y desprendimientos de tierra, generó enormes trancones durante toda la mañana en el sector de El Ubal, en Nusme, donde los buses de Transmilenio y los vehículos de transporte de alimentos sufrieron retrasos de más de una hora. El dólar no tiene techo. Hoy lunes la divisa volvió a registrar máximos históricos. Los analistas apuntan a un efecto internacional por el aumento de las tasas de interés del Banco Central de los Estados Unidos, la amenaza de recesión mundial y la altísima inflación, pero no descartan que también influyan factores internos en Colombia, como la llegada de un nuevo gobierno. Veamos a continuación el comportamiento de este lunes. En las horas de la mañana abrió en 4.470, logró un promedio de 4.513 y sorprendentemente lo más alto se dio al cierre con 4.578 pesos. Importante recordar en este panorama de lo que está sucediendo con el dólar que la divisa norteamericana empezó a subir de manera vertiginosa a partir del 22 de junio, coincidencialmente después de la segunda vuelta electoral en Colombia. Recordamos cuál ha sido su comportamiento, lo tienen ustedes ahí en pantalla. El 22 de junio, el primer día hábil después de las elecciones, alcanzó los 4.026 pesos en promedio. Al inicio de julio mantuvo su comportamiento al alza con 4.151 pesos, esto también en promedio. Y hoy, como ya lo decíamos, 11 de julio, pues logra ese máximo histórico al tocar en el transcurso de la jornada los 4.522 pesos. Y el presidente Iván Duque advirtió que el nuevo gobierno, el de Petro, debe enviar mensajes de certidumbre lo antes posible para evitar que el alza del dólar empiece a afectar la economía del país. Invitó al presidente electo a dar señales para lograr esa estabilidad jurídica. Yo creo que es muy importante que haya señales que le quiten la incertidumbre al país. Yo creo que cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas empiezan a generar esta situación. No es el único país donde está sucediendo, y usted se da cuenta, Chile también en este momento está enfrentando una situación bastante similar. Yo creo que es muy importante que sobre esto haya certezas, y la certeza tiene que ser sobre la estabilidad jurídica de largo plazo para la inversión. Sigue en desarrollo el caso del accidente en el que se vio involucrado el cantante de música popular Freddy Urbano y que dejó a una joven de 21 años muerta. En la audiencia de medida de aseguramiento, su abogado presentó varias pruebas que dice probarían que el artista no tuvo nada que ver en ese siniestro. La diligencia fue aplazada para este miércoles. El abogado del artista Freddy Urbano, Miguel Ángel Morales, aseguró que versiones de las propias personas que iban en el taxi el día del accidente señalaron que quien se pasó el semáforo en rojo fue el conductor del vehículo de servicio público. Una persona que presenció directamente los hechos, que establece bajo la gravedad de juramento que cuando iban ellos a pasar el semáforo estaba en verde y quien
vulneró la señal de tránsito que se encontraba en color rojo fue el vehículo tipo taxi. El abogado también argumentó que el taxi de referencia Kia Picanto no reunía las especificaciones de seguridad y que los pasajeros, incluida la víctima de 21 años e identificada como Karen Molina, no usaban el cinturón de seguridad. Esta problemática de los taxis tipo zapatico, en el cual se transportaban las personas que resultaron afectadas con la colisión que tuvieron con el vehículo de mi representado, pues esa problemática de esos taxis conocidos, su señoría, como zapatico, ha sido ventilada desde hace muchos años atrás y ha sido inclusive intentado regular por parte de la resolución 3752 del 8 de octubre del año 2015, emitida por el Ministerio de Transporte. La defensa también alegó que la Fiscalía no ha presentado las pruebas que demuestren que Burbano conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el ente investigador se mantiene en esta versión y por eso le imputa el delito de homicidio con dolo eventual, cargo que el cantante no aceptó. Este miércoles a las 6 de la mañana se reanudará la audiencia, donde se conocerá la decisión del juez. Karen entraría a cursar tercer semestre de Administración de Empresas. Sus padres piden que el cantante no vaya a ser absuelto. El hombre podría pagar una condena de hasta 37 años de prisión. El Ministerio de Salud hizo un llamado para que los colombianos acudan a la vacunación contra COVID-19, sobre todo los niños, en este quinto pico de la pandemia. Los niños son los que más se están contagiando porque muchos no tienen el esquema completo. Hay un aumento de contagios y también hay un aumento en la ocupación de las urgencias. De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud, en Colombia hay 25.075 casos activos de COVID-19 y 132 personas fallecieron en la última semana como consecuencia del virus. La población mayor de 70 años ha sido la más afectada. Muchas de estas personas no tenían su dosis de refuerzo, inclusive algunas no tenían su cuadro completo de vacunación. Esto no garantiza al 100% de que hubiéramos podido salvar la vida de estas personas, pero sí hubiesen tenido una oportunidad mayor. Aunque los adultos mayores son los más vulnerables, el retraso en la vacunación de los niños es uno de los factores que más preocupa al Ministerio de Salud. Creo que ha sido uno de los actos de mayor irresponsabilidad el que hemos tenido como sociedad, de que los padres de familia no han acudido a este llamado. El niño se contagia y puede que no le dé enfermedad grave o muerte, pero lleva el virus a la casa y al abuelito lo contagia y ese sí tiene el riesgo de fallecer. Según las cifras de vacunación, 4.684.361 niños cuentan con la primera dosis, un 65.7%, y 3.222.212 tienen la segunda, un 45.2%. Tenemos niños de 3 a 5 años, de 5 a 12 años en unidad de cuidados intensivos. Tenemos jóvenes que efectivamente también están en unidad de cuidados intensivos. Sabemos que la probabilidad de fallecer, de mortalidad, es más baja, pero ya 365 niños han perdido la vida por COVID. Este aumento de casos de COVID-19 se suma a otras enfermedades respiratorias que dejan las temporadas de lluvias y ya provocan un alarmante incremento en las unidades de urgencias de diferentes ciudades del país. Vamos a tener un pico alargado de enfermedad respiratoria, no necesariamente de COVID, pero sí estamos en un pico prolongado de enfermedad respiratoria. Así que debemos extremar las medidas de autocuidado por parte de los colombianos, porque sí las urgencias se están viendo saturadas en todos los puntos, en todos los centros hospitalarios. El gobierno nacional recomienda el uso de tapabocas en adultos mayores y personas con comorbilidad. Asimismo, en lugares con alto nivel de aglomeración, el aislamiento y la toma de pruebas cuando se presenten síntomas para enfrentar este quinto pico. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que su administración denunció penalmente ante la Fiscalía a CGR. Estamos hablando del consorcio que desde hace 14 años administra el relleno sanitario de Doña Juana por los presuntos delitos de peculado, fraude procesal y fraude a resolución judicial. CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bolsillos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados del relleno Doña Juana durante 4 años.
CGR no cumple ni siquiera el 50% de los estándares que debe cumplir de tratamiento de lixiviados. Luego del contundente golpe que asestaron las fuerzas militares durante las últimas 48 horas contra la estructura primera de las disidencias de las FARC, las Fuerzas Armadas tratan de establecer si entre los abatidos está alias Iván Mordisco, sucesor de Gentil Duarte. En la operación que se realizó a través de asalto aéreo fueron dados de baja 10 guerrilleros. Desde ayer el ejército adelanta el traslado hacia Medicina Legal de Bogotá para hacer el reconocimiento de los cuerpos. Por alias Iván Mordisco, las autoridades actualmente ofrecen una recompensa de 3.000 millones de pesos. A partir del 20 de julio, el general Carlos Iván Moreno asumirá como comandante encargado del Ejército. El nombramiento se da tras la renuncia que presentó el hoy comandante general Eduardo Enrique Zapateiro. El general Moreno es actualmente el subcomandante del Ejército y será quien presentará a las tropas al presidente electo Gustavo Petro. El general Moreno es uno de los más opcionados para continuar con la comandancia del Ejército. No obstante, será el nuevo presidente quien determine la continuidad del alto oficial en ese cargo. Presidente Duque habló sobre el escándalo de la presunta corrupción con los dineros de La Paz. Aseguró que el gobierno aún no tiene evidencia sobre pago de coimas, pero señaló que tanto el DNP como la Consejería para la Estabilización están dispuestos y prestos a entregar toda la información a las autoridades para que se esclarezca el caso. Hasta este momento no tenemos ninguna evidencia de que haya pagos de coimas a lo largo de ese proceso. Todos los procesos de aprobación han sido públicos, hay registros, hay actas y hay videos. Y quien participaba en nombre del gobierno en esas decisiones, que era el doctor Emilio Archila, ha dado no solamente unas explicaciones supremamente rigurosas, sino que ha mostrado con transparencia cómo fue ese proceso de decisión. De parte nuestra, somos los más interesados en que si hay evidencia y en que si hay información conducente, la tengamos para que se apliquen las sanciones a quienes hayan cometido esos actos de corrupción, si es que se cometieron. El director nacional de Memoria Histórica del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, rindió cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz por supuestamente alterar una exposición de víctimas del conflicto armado. Durante la audiencia, los denunciantes señalaron al funcionario de presuntamente cambiar la narrativa y el guión de la colección Voces para transformar a Colombia con el fin de excluir a algunos actores de la guerra, como los paramilitares y los militares acusados de falsos positivos. Acevedo se defendió y dijo que nunca ha negado el conflicto armado. Yo no vine aquí al centro a sentar cátedra o a imponer mi pensamiento. Jamás he hecho eso, porque eso hubiera implicado una tarea descomunal y ajena a la misión de la entidad, que es trazada, como les dije anteriormente, por la ley y por el decreto. Yo no hablo de política, no hablo de las interpretaciones sobre el conflicto armado. Y mucha atención que la Corte Suprema de Justicia acaba de dictar medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra de otro congresista. Se trata de Juan Carlos Reinales. La razón: habría solicitado al representante legal de una reconocida EPS, presuntamente, el pago de cartera de varias IPS como contraprestación de otro pago. El congresista no podrá salir del país. Los delitos son presunta concusión y presunto enriquecimiento ilícito. Noticia en desarrollo. Y se mantiene la crisis en el puerto de Barranquilla. Nuevamente bajó el calado y el fin de semana un buque encalló. Desde el sector portuario advierten que estas situaciones no solo dejan pérdidas que son millonarias, sino también una muy mala imagen del puerto ante el mundo. En menos de un mes, 2 embarcaciones han resultado encalladas en el puerto de Barranquilla, ocasionando la suspensión de las operaciones de zarpe y arribo. Esto, sumado a las variaciones en el calado máximo operacional, han ocasionado millonarias pérdidas para el sector. En el último año se estimaron en $20 millones. Las pérdidas pues son principalmente en mayores tiempos de espera y pues obviamente el buque tiene también unas pérdidas por inspecciones que hay que hacer. Afortunadamente en los últimos por lo menos no han tenido daños, pero pues si hay daños hay que llevarlo a dique y pues el buque genera facturación cuando está navegando, no cuando está en un dique. En las últimas horas, un buque de 9.2 metros de calado que estaba programado para ingresar a la zona portuaria de Barranquilla tuvo que ser desviado. Para el gremio, estas emergencias traen como consecuencia un daño en la imagen del puerto de la ciudad. Lo que más nos preocupa es el daño en la imagen, ¿cierto?
porque queda como que no es un puerto seguro o es un puerto donde vamos con los límites establecidos y terminamos encallados. De acuerdo con las autoridades marítimas, este ha sido un año atípico en materia de invierno. Hoy los niveles del río son superiores a todos los máximos que tuvo el año pasado y siguen aumentando. Es un año donde el fenómeno de la Niña está impactando de una forma importante el país. Todas estas lluvias que están cayendo en el país tienen un impacto, sobre todo en el centro del país, tienen un impacto en el río Magdalena. Ya hemos visto los niveles que se han presentado en el canal del dique y aquí también. ¿Qué causa eso? Pues los aumentos de nivel del río causan unos mayores transportes de agua y por ende una mayor velocidad de la corriente. Eso tiene un impacto desde luego en cuanto a las condiciones de navegación. La Dirección General Marítima adelanta la investigación de lo sucedido con el buque con bandera de Chipre que salía de la capital del Atlántico con destino a Brasil, cargado con 21.881 toneladas de carbón coque y que a pesar de tener el calado permitido, encalló en la zona de aproximación a Bocas de Ceniza. En Medellín se cumplió el primer día del retiro programático legislativo del Pacto Histórico. Un encuentro del que quedaron detalles acerca de las reformas que buscará adelantar en el país el presidente Gustavo Petro. Santiago Campo, buenas noches, adelante. Así es, Giovanni, televidentes, buenas noches. Este fue un encuentro de gran relevancia con presencia de los mandatarios como Daniel Quintero y Aníbal Gaviria, pero también anuncios importantes en materia del futuro económico de nuestro país. Sin duda alguna el tema económico es prioridad en el pacto histórico, por eso se mencionó la importancia de tener lista para el 7 de agosto una reforma tributaria, una reforma rural y otra política. Como hay tantas reformas, escucharemos al gobierno para ordenarlas en prioridades. Primera y absoluta prioridad, la reforma tributaria. Yo agradezco a los partidos que se han declarado de gobierno su compromiso con el cambio, con el apoyo a la agenda legislativa y con la consecución de recursos para poder hacer lo que los colombianos quieren, que es cerrar la brecha social y parar la violencia. Uno de los resultados que deja este primer día en materia económica es la designación del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, el mismo que afirmó que ningún trabajador que gane menos de 10 millones de pesos va a pagar más impuestos. Alrededor de este encuentro también llamó la atención el anuncio del senador Roy Barreras de aplicar una especie de fast track para aprobar las reformas planteadas por el gobierno Petro. Se acabó la guachafita de trabajar 2 días a la semana, vamos a trabajar el doble. Vamos a arrancar a trabajar desde febrero y no desde marzo y vamos a usar los instrumentos que están en la Constitución y la ley pero que no se usan suficientemente. El artículo 150, el 138, el artículo 163, los artículos 119, 191 de la ley quinta. Por cierto, hubo un ausente en este retiro programático, el senador Gustavo Bolívar, el cual estaba invitado. Por supuesto, el senador Gustavo Bolívar ejerce un papel muy importante. Él se ha rogado, digamos, una condición de guardián del cambio que es muy importante. Él es un hombre auténtico en esto, lo valoramos muchísimo. Durante la reunión también se trató la propuesta de que el sistema de regalías salga del Departamento Nacional de Planeación para evitar escándalos de corrupción, además de crear una subdirección de planeación para abordar los temas regionales. Planeación no hace ejecución, que es la de regalías, y ya hemos visto lo que ha pasado. Entonces, la idea que estamos discutiendo en el gobierno para plantearle al presidente Petro es volver a una división parecida a la que teníamos antes. Cabe mencionar que recientemente la designada ministra de Agricultura, Cecilia López, entregó algunos detalles de lo que será una reforma rural enfocada en la redistribución de la tierra y el crecimiento de la producción agrícola. Queda pendiente un segundo capítulo de estas reuniones, precisamente se vivirá el día de mañana, donde se hablará de diferentes temas como es ese paquete normativo para el sometimiento a la justicia de aquellos grupos llamados multicrimen, además de los acuerdos de paz que se realice con el ELN. Desde Medellín para Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Medalla para Colombia. Así es, llegó el momento para destacar los éxitos del deporte colombiano que viene de ganar ampliamente en el medallero de los Juegos Bolivarianos con 374 medallas, 171 de ellas de oro, 110 más que el segundo, Venezuela. Por eso hablamos con una de las ganadoras de oro en la delegación nacional. Se trata de Sirena Rowe, que ganó en los 50 metros libres de la natación. El nombre de esta campeona en los 50 metros estilo libre femenina no es casualidad. Bueno, mi papá, él fue nadador en el colegio y los 3 hermanos de él también fueron nadadores y mi abuelo, el papá de ellos, fue el entrenador. Entonces, la idea de ponerme el nombre
el nombre Sirena fue de él, porque él quería que yo fuera nadadora también. El conseguir la presea dorada superó sus propias expectativas. Tengo chance de ganar medalla. Ni por ahí se había mencionado la medalla de oro, pero como que, o sea, puede pasar, pero por ahora la meta es nomás ganar una medalla. Vienen más campeonatos para esta norteamericana con sangre barranquillera. Sé que hay el campeonato Odesur, que es como un campeonato suramericano en Paraguay, en Asunción en octubre. Entonces sí, espero participar en ese campeonato y en diciembre habrá el Campeonato Mundial de Piscina Corta. El apoyo del Comité Olímpico Colombiano ha sido fundamental. Bueno, de forma como económica directamente sí recibí un apoyo por un tiempo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, porque yo estaba en la lista larga para clasificar a Tokio. Lamentablemente esa meta no la alcancé de clasificar a los Juegos, pero aprecié mucho el apoyo que me dio el Comité Olímpico para preparar para eso. Sirena ya hizo su primer braceo rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024. La noticia del mundo, un escándalo masivo, porque hubo una filtración masiva de documentos que revelan cómo supuestamente Uber utilizó su influencia para consolidarse en varios países de Europa. Ana María, buenas noches y bienvenida de nuevo. Giovanni, buenas noches, muchas gracias. Pues estos archivos publicados por el diario británico The Guardian explican la amplia ayuda que Uber habría recibido de líderes incluso como el presidente francés Emmanuel Macron y la excomisionada digital de la Unión Europea. Este es el escándalo. Una investigación llevada a cabo por el diario The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pone bajo la lupa a la empresa de transporte Uber y a importantes políticos europeos. El diario británico reveló al menos 124.000 archivos, incluidos presentaciones, correos y chats de entre 2003 y 2017, que demuestran cómo la compañía hizo lobby para obtener beneficios cuando intentaba establecerse en casi 30 países. Según muestran los documentos, los lobistas de la compañía presionaron a funcionarios gubernamentales para que abandonaran sus investigaciones en contra de la compañía, así como para que reescribieran las leyes laborales y de transporte y relajaran la comprobación de antecedentes de los conductores. Incluso los investigadores hallaron que Uber usó un botón de emergencia que empleó para cortar el acceso a los servidores de la compañía, impidiendo que las autoridades obtuvieran pruebas durante operativos policiales en al menos 6 países. Entre los nombres de importantes personalidades que salieron a la luz está el de la excomisionada digital de la Unión Europea, Neelie Kroes, quien estuvo en conversaciones para unirse a Uber antes de que terminara su mandato y luego en secreto trató de influir a miembros del gobierno holandés para obligar al regulador y a la policía a dar marcha atrás en una investigación de la oficina de Uber en Ámsterdam. Lo que puedo anunciar por ahora es que la comisión ha decidido enviar una carta a la ex vicepresidenta Kroes para que aclare la información presentada en los medios de comunicación, y esto es todo lo que puedo decir por el momento. En los documentos también aparece el presidente francés Emmanuel Macron, quien habría ayudado a Uber a introducirse legalmente en Francia. El mandatario, quien en 2014 era ministro de Economía, tuvo al menos 17 intercambios durante más de un año con varios directivos de Uber, a quienes prometió reformar algunas leyes para favorecer a la compañía. Además, firmó un decreto relajando los requerimientos para que los conductores de Uber recibieran licencias. Y crece la incertidumbre en Europa después de que este lunes Rusia cortara el suministro de gas a varios países durante 10 días. El motivo sería el mantenimiento al gasoducto Nord Stream 1. Se trata de una medida tomada por el gigante ruso Gazprom, que durante los próximos días estará realizando estos trabajos de mantenimiento en 2 tuberías de este gasoducto que transporta una gran parte del gas a Alemania y a otros países de Europa Occidental. Se trata de una medida que ya había sido anunciada hace varios días en medio de la guerra en Ucrania, y varios países temen que este corte sea permanente. Actualmente Europa ha tenido que adoptar medidas para almacenar el hidrocarburo para invierno ante una amenaza de desabastecimiento.
Familiares y amigos del asesinado ex primer ministro japonés Shinzo Abe le rindieron homenaje en Tokio en su funeral, al que también asistieron cientos de japoneses. El actual primer ministro prometió que continuará con el legado de Shinzo Abe. Este lunes los japoneses le dan el último adiós al ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado a tiros el pasado 8 de julio mientras daba un discurso en plena vía pública. Importantes personalidades políticas del país, familiares y ciudadanos llegaron al lugar con flores y mensajes en honor a su memoria. Vine aquí para ofrecer flores porque creo que él le dio a los japoneses algo de lo que estar orgullosos y espero que descanse en paz. Le dije que continuaríamos y haríamos de Japón un lugar hermoso. El actual primer ministro nipón Fumio Kishida aseguró que continuará con el legado de Abe. Heredando los pensamientos del ex primer ministro Abe, abordaremos el tema de los secuestros y la reforma constitucional que le apasionaban particularmente y otros temas difíciles que él mismo no pudo cumplir. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asistió al funeral y entregó a Kishida una carta del presidente Joe Biden dirigida a la familia del ex primer ministro. Estoy aquí porque Estados Unidos y Japón son más que aliados, somos amigos, y cuando un amigo está sufriendo, el otro amigo aparece. Tenía la cualidad más rara, un hombre de visión con la capacidad de hacer realidad esa visión. Pese a la conmoción nacional, Japón celebró elecciones parlamentarias el domingo, en las que el gobernante Partido Liberal Democrático, al que también pertenecía Abe, obtuvo una amplia victoria al aumentar a 146 sus escaños en el Parlamento. Y el Partido Conservador Británico anunciará a su nuevo líder el próximo primer ministro este 5 de septiembre. Con el fin de acelerar las primarias para apartar lo más rápido posible del cargo a Boris Johnson, el llamado Comité 1922, que reúne al grupo parlamentario conservador, acordó nuevas normas electorales. Ahora los candidatos a suceder a Johnson necesitarán el respaldo de por lo menos 20 diputados de los 8 requeridos hasta el momento. La intención es tener a 2 finalistas antes del receso parlamentario de verano, que empieza, recordemos, este 21 de julio. Luego, los 200.000 afiliados al partido gobernante serán los encargados de elegir al próximo primer ministro de Reino Unido. Desde Washington, María Molina. Les vamos a mostrar a continuación, la teníamos, la imagen en los titulares, es la primera imagen a todo color que fue captada por el telescopio espacial James Webb. Fue revelada por el propio presidente de los Estados Unidos y por la NASA. Dicen que vienen más anuncios de otras fotos que ha captado ese que es el telescopio más grande, más importante, más costoso y más potente que ha hecho la mano humana. María Molina, ¿qué más se sabe de esta información? Adelante desde Washington. Hola Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy fue un día muy especial en temas del espacio. Hoy se presentó la primera imagen del telescopio James Webb. La presentación la hizo el presidente Joe Biden junto con directivos de la NASA y pues este es el telescopio más grande y más sofisticado enviado en la historia por la NASA al espacio. El telescopio viajó desde diciembre 1.5 millones de kilómetros hasta llegar al punto desde donde empezó a tomar las fotografías que empezarán a ser reveladas mañana. Y pues hoy vimos el primer aperitivo de estas fotografías que por supuesto pues tienen altísima calidad, son a todo color y reemplazan las tomadas antes por el telescopio Hubble. Toda la tecnología de la NASA puesta en este telescopio, en donde dicen pudieron ver cosas que nunca antes habían visto. Este telescopio está investigando el universo primitivo, los ciclos de las galaxias y la evolución de las estrellas. Está captando imágenes de cosas que tienen hasta 13 millones de años de existencia. Y pues por supuesto hay gran expectativa por lo que se pueda ver mañana. Hoy el presidente Biden estaba visiblemente emocionado, diciendo que será un gran avance para la humanidad, para la tecnología,
tecnología, para la ciencia, pero pues por supuesto mañana todo el mundo va a estar pegado a las redes sociales de la NASA, porque desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, estarán mostrando fotografías a todo color y en altísima calidad de lo que es el cosmos, del universo. Pues fue un momento bien emocionante el que se vivió en la Casa Blanca y todo el mundo pendiente mañana de lo que pueda suceder con las fotografías de este telescopio, el telescopio James Webb, que está en el espacio para mostrarnos a nosotros todo lo que allí sucede. Giovanni, nos volvemos a ver mañana desde Washington, ojalá con muchas más fotografías, y mañana viaje del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ya está en Washington y mañana se encontrará con el presidente Joe Biden. Hasta mañana. La noticia, el nuevo director de la DIAN, porque el presidente electo Gustavo Petro hoy designó al economista Luis Carlos Reyes. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Reyes hace parte del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es javeriano, hace parte de ese equipo de empalme con el Ministerio de Hacienda y habló con los medios de comunicación hoy en Medellín luego de su anuncio. Dice que nadie que gane menos de 10 millones de pesos mensuales va a pagar un peso más en impuestos, pero quienes ganan más de 10 millones de pesos mensuales, que según él es menos del 1%, según él, menos del 1% de la población colombiana, que ellos sí van a tener una tributación fuerte. Paula, ¿quién es el nuevo director de la DIAN? Bueno, pues le cuento, Giovanni, doctor en economía, además historiador, un hombre muy ligado a la academia, muy cercano también a la Universidad Javeriana. Dice el presidente Petro pues que la misión que va a tener este hombre que ven ustedes aquí será la de combatir la elusión, la evasión de impuestos y también el contrabando. Él agradeció, el doctor Reyes, muy honrado este nombramiento también a través de Twitter, diciendo que espera que esta evolución del recaudo de impuestos en Colombia deje de quedarse en buenas intenciones. En medio del primer retiro programático del Pacto Histórico que se adelanta en Medellín este 11 y 12 de julio, el presidente electo por los colombianos, Gustavo Petro, desde Italia en Roma, donde se encuentra de vacaciones, anunció que Luis Carlos Reyes llegará a una de las entidades claves para este gobierno, como es la DIAN. Luis Carlos Reyes, doctor en Economía de la Universidad de Michigan y profesor de la Javeriana, será el director de la DIAN. Buscamos que se fortalezca la DIAN para disminuir al máximo la elusión y la evasión de impuestos. Hay que terminar con el contrabando institucionalizado. El próximo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es economista de profesión. Además, cuenta con un doctorado y magíster en Economía de la Universidad Estatal de Michigan, así como economista e historiador de la Universidad Internacional de la Florida. A través de Twitter, el economista Reyes le agradeció al presidente electo su designación. Me honra sobremanera haber sido designado director de la DIAN Colombia por el presidente @PetroGustavo para que la progresividad del sistema tributario no se quede en las buenas intenciones de la letra de la ley. Se requiere una lucha decidida contra la evasión y la daremos. Reyes ha marcado su trayectoria en el ámbito tributario por temas como política fiscal, impuestos, presupuesto general de la nación y su experticia en la planeación y opinión sobre las reformas tributarias. Desde el retiro programático habló de sus objetivos, en los que afirmó que se concentrará en el recaudo para las personas que más ganan y no para quienes ganen menos de 10 millones de pesos. Ningún trabajador que gane menos de 10 millones de pesos va a pagar un peso más de impuestos, sea en impuesto de renta o en IVA. Nos vamos a concentrar en las personas que tienen ingresos superiores a este monto, que son menos del 1% de los colombianos. Además, aseguró que endurecerá los castigos para las personas que evaden los impuestos. Incluso analiza la opción de cárcel para los evasores. El equipo que está haciendo la reforma tributaria va a buscar las medidas más fuertes para castigar a los evasores, para que no sean los ciudadanos cumplidos, los asalariados que no tienen otra opción que pagar porque los retienen por la derecha. Se van a buscar todos los medios para que en efecto los evasores se enfrenten a castigos más fuertes que los que se enfrentan hoy en día. Desde hace más de 5 años, Reyes se viene desempeñando como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, del cual también es cofundador. Asimismo, es profesor asociado de esta misma institución. Bueno, pues ahí estaba un poco el perfil de quien a partir del 7 de agosto va a ser la cabeza de la DIAN. Y ha llamado mucho la atención pues que
recibe este nombramiento y esta confirmación en el cargo, metiéndose un poco, Giovanni Mauricio, en terrenos del doctor Ocampo, porque él pues tiene que combatir la evasión de impuestos, digamos, va a estar ahí al frente del recaudo fiscal, pero empieza diciendo quién debe pagar impuestos y quién no. Esto le debería corresponder como al ministro de Hacienda, ¿o no? Pues sí, y además también hablando distinto de lo que dice Rudolf Homs. Usted lo había escuchado, lo había leído en unos trinos este fin de semana diciendo: los que ganen más de 4 millones tienen que tributar algo, así sea poquito, pero tienen que empezar a tributar. Y ella dice: no, son los que ganan más de 10 millones de pesos, en línea con lo que dice el presidente Petro. ¿Lo sorprendió, Mauro? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paula, buenas noches, Giovanni, a todos los que nos siguen en este momento. Pues digamos que para dirigir la DIAN en un país como Colombia hay que reunir dos condiciones. La primera, conocer muy bien el estatuto tributario, conocer muy bien dónde están los fragmentos de evasión, dónde están los fragmentos de elusión de impuestos. Acuérdense ustedes que evasión y elusión son distintos, pero para efectos prácticos en ambos casos se está recortando la torta que puede percibir el Estado en términos de recaudo. Pero también se requiere otro rasgo, y es el que tiene que ver con el manejo de la institución. La DIAN no es una institución fácil. Hay exdirectores de la DIAN de gran calado, toda la trayectoria académica, todos los pergaminos a los que les siguen o les metieron durante su gestión goles y goles y goles y goles, porque dentro de la DIAN misma hay muchos vericuetos que hay que tratar de llenar. Yo creo que el doctor Luis Carlos Reyes cumple de sobra con la primera de las dos condiciones. En su condición de director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, conoce al dedillo dónde están los distintos vericuetos a través de los cuales se da la elusión. La evasión, pues directamente es gente que se le escapa a las autoridades para pagar, pero la elusión consiste en encontrar esos caminitos para hacer descuentos de unas cosas que venían por acá y entonces me pagan el sueldo por allá, etcétera, etcétera. De hecho, algo que ha mencionado el mismo doctor Reyes es que buena parte del recaudo que se espera recibir o que se espera ampliar más bien en la próxima administración tiene que ver con agarrar los salarios altos, los salarios más altos dentro de la fuerza laboral, que son esos que les pagan en parte con bonos de no sé dónde, en parte con el carro, en parte con la acción del club y en parte con sí sé cuánto, para racionalizar impuestos y poder capturar todo ese ingreso en una sola cuenta y poder cobrar sobre eso. Un datico adicional: cuando se habla de si contradijo o no contradijo a José Antonio Ocampo, a Rudolf Homs, tengamos presente, Rudolf Homs ha apoyado a Gustavo Petro, es crítico de ciertos aspectos de lo que se ha planteado hasta el momento, pero no es ni parte del nuevo gobierno, ni asesor del nuevo gobierno, ha estado viendo los toros desde la barrera, por lo tanto lo que diga Rudolf Homs pues es algo que puede ser rebatible dentro del próximo gobierno. Pero la sintonía entre José Antonio Ocampo y el doctor Reyes sí es fundamental. Y José Antonio Ocampo, revisando sus primeras entrevistas, decía que quizás se debería declarar renta desde 4 millones de ingreso. El que declara no necesariamente paga, y pagar impuesto de renta desde 10 millones de pesos. Uno declara pues como para que lo vayan identificando en la DIAN, etcétera, etcétera, pero pagar desde los 10 millones de pesos. Por ahora están sintonizados los dos y decididamente yo estoy seguro que con la jerarquía política de José Antonio Ocampo y su labor en el Congreso, la que va a tener por delante, no haría nada Luis Carlos Reyes que no estuviera previamente acordado y sintonizado con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Hablemos de doña Juana, Paula, porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estaba muy molesta y anunció que su administración ya se cansó y que denunció penalmente a CGR. Ese es el consorcio que está manejando desde hace 14 años el relleno sanitario de doña Juana aquí en Bogotá. Es cierto, y hace la alcaldesa pues unos señalamientos que son bastante delicados y fuertes. Dice que esta empresa ha incumplido con la construcción de una planta de lixiviados y que además se ha apropiado de 163.000 millones de pesos de los bogotanos, una cifra enorme. Según la alcaldesa Claudia López, en el 2018, un juez obligó al consorcio CGR a construir una planta de tratamiento de lixiviados para evitar la contaminación de los ríos Tunjuelo y Bogotá. CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bolsillos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados del relleno Doña Juana durante 4 años. La denuncia penal es, según el distrito, por los presuntos delitos de peculado, fraude procesal y fraude a resolución judicial.
Este es el caso de abuso y corrupción más grave que yo he descubierto en la alcaldía desde que soy alcaldesa. Ningún otro operador en el momento que yo conozca está haciéndole semejante estafa a los bogotanos. De acuerdo con la administración, los incumplimientos al contrato firmado con CGR en 2010 han sido innumerables. Ellos demandaron a la ciudad en 2017 porque no les alcanzaban los recursos para hacer esa optimización ante un tribunal de arbitramiento que es la instancia que nos ordena el contrato. Y la OAS, el distrito, les ganó. El laudo les ordenó hacer eso en 3 meses. Eso fue en 2018, estamos en 2022 y ni un ladrillo. En un comunicado, el consorcio invitó a la administración distrital a revisar conjuntamente los avances relacionados con el tratamiento de lixiviados a la fecha, en los que según la compañía se evidencia el cumplimiento del objeto contractual. CGR acudirá a las instancias judiciales pertinentes para ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas correspondientes, pero se reserva el derecho de iniciar las acciones que a bien tenga para defender su derecho al buen nombre y a la honra. La alcaldesa le pidió a la Cámara de Comercio de Bogotá garantías en la designación de los jueces de arbitramiento. Muy bien, este es el caso en el cual hay un enfrentamiento entre la administración distrital por una parte y CGR, este centro de gestión de residuos, y viene desde tiempo atrás y vale la pena devolverse un poquito porque esta es pelea de pesos pesados. Hemos registrado la noticia de hoy y es esta decisión del distrito, de la administración distrital, de denunciar a CGR, por ustedes ya han visto, por peculado, 163.000 millones de pesos que dice la alcaldesa no se han visto por ninguna parte y tienen esa plata y no la han ejecutado como debe ser, pero fuera de eso por fraude procesal en 2 instancias, por no cumplir lo que dijo el tribunal en su momento en el año 2018, que obligaba a CGR a hacer grandes inversiones y a pagar una multa, pero fuera de eso, por inducir supuestamente, según dice, presuntamente, según dice la administración distrital, a magistrados y jueces al error. Eso es lo que ha dicho por el momento la administración distrital. ¿Por qué digo que pelea de pesos pesados? Porque por otra parte, la argumentación de CGR ha sido la siguiente: no cumplimos lo que se falló en el 2018 por una razón, porque no nos han dado la plata suficiente y al no darnos la plata suficiente no nos pueden pedir que hagamos la obra. Y aunque hay varios procesos por incumplimiento de parte de la UAESP, la Unidad de Servicios Públicos del Distrito, 13 en concreto, 13 procesos por incumplimiento, están suspendidos sus efectos. ¿Por qué? Porque CGR se fue por otro lado, tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio, que es lo que establece el contrato entre las partes, con 2 aspiraciones, ojo, porque también va con pesos pesados, aspira a que el distrito le pague 1 billón de pesos. ¿Por qué? Porque lo ha obligado supuestamente a hacer unas obras sin darle los recursos, presuntamente, habrá que ver qué dice el tribunal. Pero no solo eso, también la pretensión de CGR es que este contrato que se acaba en 2 años y a partir del cual la UAES buscaría hacer una nueva licitación para asignarlo mediante concurso o licitación a cualquier otro aspirante, piensa CGR por la vía de ese tribunal prorrogarlo y ampliar el área en la que puede trabajar. Como han dicho algunos medios, piensa quedarse con un pedazo de la torta más grande de doña Juana. Vean ustedes que hay pesos pesados de ambos lados y hay por una parte sistema judicial, por otra parte tribunales de arbitramiento que ya han fallado y sus fallos se han incumplido, crece la demanda del uno, crece la demanda del otro. No en vano el énfasis de la alcaldesa nos sorprende a muchos observadores que dicen no hay nada mejor en cuanto a defensa que un buen ataque. Vamos a ver cuál de los dos termina ganando, ojalá para beneficio de los bogotanos. Pesos pesados, Mauro, pero ¿te acuerdas que hace unos años aquí registramos esa crisis sanitaria cuando había ratas por todo lado, hongos y demás en los alrededores? Así es, así es. Y tengamos presente algo, Joa, nosotros ponemos en las notas la planta de lixiviados y habrá mucha gente en sus casas que se va a comer el sándwich y dice, ¿qué es un lixiviado? Lixiviados son esos líquidos que van corriendo a través del basural, van a dar al río Tunjuelo y a través de eso terminan contaminando el río Bogotá. Esos son los lixiviados, esa percolación, otro terminacho para las 8 de la noche, esa percolación que se da del líquido a través de todos los residuos y que va envenenando el río Bogotá.
Hay que tenerlo en la memoria, ya que se está comiendo el sanduchito. Lo que pasó con esa crisis sanitaria en Bogotá, la alcaldesa estaba muy molesta, ahí va la historia. Ahí es. Hablemos del dólar, Paula, porque todos los días decimos, hoy es el máximo histórico, hoy es el máximo histórico, y hoy otra vez fue el máximo histórico. ¿En cuánto quedamos? Pues mire, le voy a contar y les voy a contar a todos los televidentes cuál fue el comportamiento que tuvo la divisa hoy durante la jornada desde que abrieron los mercados. Ya llevamos varias semanas en que nos despertamos muy atentos a qué va a pasar con esos números. Pues bueno, aquí los tienen ustedes y como les decía, les vamos a hacer todo ese recorrido. ¿Cómo abrió la apertura? 4.470 pesos, ya estaba altísimo de entrada. El promedio durante la jornada, 4.513 pesos y finalmente cerró en 4.578 pesos. Sí. Puede sonar a frase de cajón, pero nuevamente el dólar volvió a romper un máximo histórico. Y justamente por lo que está pasando con el dólar, pues le vienen diciendo al presidente electo, a Gustavo Petro, que envíe mensajes que den confianza a nivel interno, que tranquilicen los mercados. Pues consultamos a analistas para saber cuáles serían esos mensajes. En las últimas 2 semanas, el aumento en el precio del dólar ha sido el pan de todos los días. Desde el 2 de julio, este ha sido el comportamiento del alza en la tasa representativa del mercado, que pasó de los 4.198 pesos hasta los 4.513 pesos este lunes 11 de julio. Más que una evaluación del peso, lo que estamos hablando es de una apreciación del dólar a nivel internacional, que se aceleró muchísimo en las últimas jornadas en la expectativa de que la Reserva Federal de los Estados Unidos siga teniendo que aumentar tasas de interés en Estados Unidos para controlar el fenómeno de inflación. Pero no solo los movimientos de la economía mundial estarían influyendo en este incremento. Entre los motivos internos se encuentra algo de incertidumbre, pues que ha generado en determinadas personas los resultados de las elecciones. Estamos ya a puertas de una recesión global. Varios indicadores económicos sugieren que Estados Unidos de hecho ya estaría en una recesión. Europa también, por lo que está viviendo con la guerra. Ante este panorama, el presidente Iván Duque le pidió al nuevo gobierno enviar mensajes de certidumbre. Cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas empiezan a generar esta situación. Como medidas a corto plazo para mitigar los efectos de esta subida, los expertos no descartan que el Banco de la República tenga que seguir subiendo las tasas de interés. Que entre más alta sea nuestra tasa de interés respecto al resto de tasas de interés del mundo, va a incentivar a que más inversionistas extranjeros entren a nuestra economía a invertir porque les ofrecemos una mayor rentabilidad. Ayudará a mitigar no solo la preocupación de la inflación en Colombia, sino la preocupación de que las tasas en Estados Unidos suban y nuestro diferencial frente a ese país sea muy pequeño y pues tengamos una salida de capitales. A mediano plazo también recomiendan que el nuevo gobierno evalúe las fuentes de ingreso del dólar en el país. Y la más importante de ellas es el petróleo. Entonces, en ese sentido, si queremos que ingresen más dólares hacia nuestro país, el gobierno tiene que hacer precisamente una política para incentivar que la inversión extranjera directa entre pues en mayor cantidades de las que lo viene haciendo hasta el momento. Se estima que el Banco de la República suba las tasas de interés 150 puntos básicos y las lleve al final de julio al 9%. Lo dicen los analistas, lo dice el presidente, que tiene que haber mensajes tranquilizadores del actual gobierno. Les voy a mostrar el mensaje que mandó hoy el presidente Petro desde Italia, en su cuenta en Twitter, que es como se está comunicando últimamente. Es el siguiente, este es el trino, dice el presidente electo. A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. ¡Ojo! No pierdan sus dineros. ¿Entendió el mensaje, Pablo? ¿Usted que baja todos los días aquí a la Casa de Colombia de Plaza A preguntar a cómo está, sí señor. Le he hecho seguimiento juicioso, tengo que confesarlo. Sí, diario. Yo creo que a lo que se refiere el presidente Petro es que cuando él ya entre en funciones, van a llegar esos mensajes, que más que mensajes, lo estoy interpretando, pues van a ser acciones tranquilizadoras y que por eso pues el peso colombiano va a empezar a revaluarse otra vez y la moneda va a bajar. Creo que a eso apunta, ¿o no? ¿Tranquiliza o no tranquiliza? ¿En serio baja diariamente a la casa de cambio? Todos los días y a veces voy más de una vez al día. Bueno, muy bien. Pues lo que dice el presidente Petro efectivamente es que lo que hay que calmar es los ánimos.
porque la gente que se lanza ahorita a comprar dólares, después cuando los vaya a vender se le bajó el precio. Creo, eso sí, que no le corresponde a un presidente electo estar haciendo anuncios sobre el dólar, ni a un presidente saliente estar opinando sobre qué circunstancias políticas afectan el dólar. Entre otras cosas, por una sencilla razón. El curso que ha tenido el dólar en los últimos días en Colombia tiene causas internas y causas externas. Y esas causas externas están relacionadas con el precio del petróleo y con la probabilidad de una recesión en Estados Unidos. Como ni el uno ni el otro lo maneja ni Gustavo Petro, ni José Antonio Campo, ni el doctor Reyes, ni tampoco lo maneja el presidente Duque saliente, ninguno debería opinar sobre cuál es el verdadero valor del dólar en este momento, porque la economía mundial nos está presionando. Hemos dicho en este noticiero que cuando se eligió Pedro Castillo, el dólar en el Perú se disparó y después se dio. Cuando se eligió Gabriel Boric en Chile, se disparó y después se dio. Pero hay una diferencia en el caso de Colombia. Se eleva y las circunstancias externas no son propicias para la tasa de cambio. Por lo tanto, creo que no es responsable de ninguno de los que está haciendo política con el dólar hacerla de esta manera. Lo responsable es tomar medidas que den confianza en la economía. Por ejemplo, como lo vamos a ver en unos momentos, desvirtuar esa idea peregrina de Roy Barreras de decir que aquí va a haber fast track para pasar los proyectos en el Congreso, ya lo vamos a analizar en unos momentos, nombrar un buen ministro de Hacienda, ya lo tiene nombrado, nombrar un buen director de la DIAN, ya lo tiene nombrado, e ir con mucho cuidado que los ministros que hasta el momento han sido nominados no digan ningún tipo de cosas escandalosas. Creo que eso es lo que hay que hacer. De resto, decirle a alguien, vea, pasado mañana cuando vaya a vender el dólar está más barato, eso no lo adivina nadie, ni siquiera un presidente electo. Y nuestro tema del día, el dólar en Colombia no tiene techo y este lunes alcanzó un nuevo máximo histórico, cotizándose por encima de 4.500 pesos. A propósito de esto, le preguntamos, ¿a quiénes cree usted que más afecta este precio de la moneda estadounidense? Déjenos conocer su opinión en nuestras redes sociales con el numeral dólar caro afecta a... Bueno, hablamos del fast track. Este fin de semana hubo mucha polémica en el mundo político. Una propuesta de Roy Barreras, que va a ser además el presidente del Senado, para implementar ese fast track en el Congreso, supuestamente a todos los proyectos. Eso se creía el fin de semana. Luego Barreras aclaró que buscan es extender las jornadas de trabajo en el legislativo para tramitar rápidamente algunas de las reformas del próximo gobierno. No obstante, desde algunos sectores criticaron estas propuestas y sobre todo el uso del fast track. Roy Barreras, el próximo presidente del Senado, desató polémica al proponer una especie de fast track para sacar adelante algunas de las reformas del gobierno entrante. Ante la controversia, el propio presidente electo salió a aclarar. Nuestro fast track es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de las leyes. Barreras aseguró que lo editaron y explicó que sí busca agilizar los trámites, pero con las leyes ya existentes y con jornadas más largas de trabajo. Trámite rápido, vamos a hacer un trámite rápido. Se acabó la guachafita de trabajar 2 días a la semana, vamos a trabajar el doble. Vamos a arrancar a trabajar desde febrero y no desde marzo y vamos a usar los instrumentos que están en la Constitución y la ley, pero que no se usan suficientemente. El artículo 150, el 138, el artículo 163, los artículos 119, 191 de la ley quinta, la ley tercera. No obstante, algunos congresistas le recordaron que para reducir vacaciones se debe tramitar una reforma que los mismos legisladores se han negado a aprobar. A pesar de que él contribuyó junto con otros senadores de distintos partidos, varios de ellos del Pacto Histórico, a que se hundiera la iniciativa de Gabriel Santos y del Centro Democrático en último debate para lograr finalmente que se redujeran las vacaciones de los congresistas, ahora nos dice que él quiere acabar esa guachafita. Otros sectores políticos también cuestionaron que se intente tramitar de manera rápida reformas que deben ser discutidas ampliamente. Uno de sus alfiles, el senador Roy Barreras, ha señalado que va a poner en marcha un fast track, que yo considero es más bien un fast attack a la oposición, no permitiendo el debate con evidencia, no permitiendo la discusión de ideas, sobre todo a propósito. Desde la Veeduría Congreso Visible aseguraron que es necesaria la discusión de los proyectos en el legislativo. Lo importante acá es decir que
aunque se adelante o se apresure un poco el trámite legislativo disminuyendo los debates, es muy importante que las iniciativas legislativas se discutan a profundidad, en donde los diferentes partidos políticos, sean de la coalición, de la oposición o los independientes, participen en los debates. Las reformas tributaria, agraria y la creación de los ministerios de la paz y la igualdad serían tramitados con mensaje de urgencia, según anunció el nuevo gobierno. La lupa en Red Más. Y justamente la polémica alrededor del mecanismo expedito para aprobar proyectos en el Congreso, pues ha llevado al país a recordar esa época del Fast Track. Por eso hoy nuestra lupa mira en retrospectiva a ese mecanismo que permitió legislar en tiempo récord sobre varias reformas relacionadas con los acuerdos de paz. El Fast Track fue un procedimiento excepcional para sacar adelante de manera rápida en el Congreso de la República proyectos de ley y reformas para dar cumplimiento al acuerdo de paz con las FARC. El denominado Fast Track que se utilizó para la implementación legislativa del acuerdo de paz consistió en una reforma constitucional que creó un procedimiento especial legislativo que tuvo vigencia desde el 30 de noviembre del 2016 hasta el 30 de noviembre del año 2017. El mecanismo permitió reducir a la mitad los tiempos de debate para tramitar proyectos como la creación de la JEP, el Estatuto de la Oposición y las curules de paz, entre otros. Las normas que dictara el gobierno, decretos, leyes especiales, tenían control automático, no requerían de demanda. Y en el caso de las leyes, se presentaba la iniciativa. Las comisiones de Cámara y Senado sesionaban conjuntamente, iba a plenarias para que allá se improbara o aprobara en bloque y el procedimiento de control automático de la ley se surtiera en 2 meses en la Corte Constitucional. En ese entonces, el Fast Track fue duramente criticado por algunos sectores políticos, pues sentían que se estaba afectando la separación de poderes. Es un procedimiento dictatorial disimulado que con la aceptación triste de la Corte Constitucional ha permitido que el gobierno y sus aliados impongan todos los acuerdos suscritos con el terrorismo. Para dar garantías, la Corte Constitucional introdujo algunos cambios. La Corte dijo que no se podía obligar a la plenaria a votar sí o no, y en bloque podía votarse por partes y debía haber deliberación de los distintos artículos de la norma. Con este procedimiento, que tuvo vigencia de 1 año, el Congreso de la República aprobó 6 proyectos de ley y 5 reformas constitucionales. Qué ruido tan innecesario y qué ruido tan inoportuno, además, el que metió Roy Barreras cuando dijo que aquí se iba a utilizar el Fast Track para sacar adelante los principales proyectos legislativos del próximo gobierno. ¿Por qué digo que inoportuno? Pues porque ustedes vieron la nota en nuestros analistas y nuestros expertos aclarando que ese procedimiento tuvo vigencia en un momento específico y se venció y se acabó. ¿Qué quiere decir eso? Que habría que generar un nuevo mecanismo a través de distintos procedimientos para poder tener un nuevo Fast Track, que no existe en este momento ese mecanismo, pero que garantizaría 2 cosas. Una, que se acelerarían los tiempos para sacar las leyes. 2, que se votarían en bloque o se votarían en conjunto. Y ninguna de esas 2 cosas corresponde a circunstancias excepcionales, que fue lo que pasó en el proceso de paz y que hoy no hay circunstancias excepcionales. Hoy estamos de cara a un proceso legislativo que, por más estructural que sea en algunas de sus dimensiones, la salud, la reforma tributaria, las aspiraciones de diversa índole, no corresponde a circunstancias excepcionales. Al no ser excepcional, no merece tratamiento excepcional. Pero es tremendo el ruido que mete. ¿Por qué? Porque inmediatamente todo el mundo empieza a pensar, aquí nos van a ferrocarrilear. Ferrocarrilear en buen español lo que quiere decir, en buen colombiano, en buen modismo colombiano, lo que quiere decir es, ¡frum!, nos van a pasar por el lado, no nos van a dejar hacer oposición, no nos van a dejar mirar cómo son los proyectos, van a hacer mayorías y a pupitrazo limpio, y eso
asusta a todo el mundo, no solo a la oposición, sino también conectando con una nota de hace unos minutos en este noticiero a los que piensan, uy, aquí como que las reglas de la democracia se pueden estar pasando por encima y el dólar como que empieza a dar vuelticas y vuelticas. Por eso me parece muy oportuno lo que hizo el presidente electo Gustavo Petro de acabar rapidito con esa idea, de decir, aquí el único fast track del próximo gobierno se llama mensaje de urgencia, y mensaje de urgencia es algo que el Ejecutivo le dice al Legislativo para que ponga en cola rapidito los proyectos y trate de moverlos lo más rápido posible. A veces funciona, a veces no funciona. Increíble que una persona con la experiencia legislativa que tiene Roy Barreras se haya metido en semejante entuerto, del cual tuvo que sacarlo el presidente electo. Y en el mundo varias cosas están pasando. Familiares y amigos del asesinado ex primer ministro japonés Shinzo Abe le rindieron homenaje en su funeral. El actual primer ministro prometió continuar con su legado. Este lunes los japoneses le dan el último adiós al ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado a tiros el pasado 8 de julio mientras daba un discurso en plena vía pública. Importantes personalidades políticas del país, familiares y ciudadanos llegaron al lugar con flores y mensajes en honor a su memoria. Vine aquí para ofrecer flores porque creo que él le dio a los japoneses algo de lo que estar orgullosos y espero que descanse en paz. Le dije que continuaríamos y haríamos de Japón un lugar hermoso. El actual primer ministro nipón Fumio Kishida aseguró que continuará con el legado de Abe. Heredando los pensamientos del ex primer ministro Abe, abordaremos el tema de los secuestros y la reforma constitucional que le apasionaban particularmente y otros temas difíciles que él mismo no pudo cumplir. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asistió al funeral y entregó a Kishida una carta del presidente Joe Biden dirigida a la familia del ex primer ministro. Estoy aquí porque Estados Unidos y Japón son más que aliados, somos amigos, y cuando un amigo está sufriendo, el otro amigo aparece. Tenía la cualidad más rara, un hombre de visión con la capacidad de hacer realidad esa visión. Pese a la conmoción nacional, Japón celebró elecciones parlamentarias el domingo, en las que el gobernante Partido Liberal Democrático, al que también pertenecía Abe, obtuvo una amplia victoria al aumentar a 146 sus escaños en el Parlamento. La tormenta política en el mundo es en Europa, porque el diario inglés The Guardian mostró por lo menos una cantidad de archivos enorme, donde se hacía un lobby no santo entre el año 2013 y 2017 por parte de Uber para poderse consolidar en 30 países. Prácticas que no gustan y que están en la mira de las autoridades. Una investigación llevada a cabo por el diario The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pone bajo la lupa a la empresa de transporte Uber y a importantes políticos europeos. El diario británico reveló al menos 124.000 archivos, incluidos presentaciones, correos y chats de entre 2003 y 2017, que demuestran cómo la compañía hizo lobby para obtener beneficios cuando intentaba establecerse en casi 30 países. Según muestran los documentos, los lobistas de la compañía presionaron a funcionarios gubernamentales para que abandonaran sus investigaciones en contra de la compañía, así como para que reescribieran las leyes laborales y de transporte y relajaran la comprobación de antecedentes de los conductores. Incluso los investigadores hallaron que Uber usó un botón de emergencia que empleó para cortar el acceso a los servidores de la compañía, impidiendo que las autoridades obtuvieran pruebas durante operativos policiales en al menos 6 países. Entre los nombres de importantes personalidades que salieron a la luz está el de la excomisionada digital de la Unión Europea, Neelie Kroes, quien estuvo en conversaciones para unirse a Uber antes de que terminara su mandato y luego en secreto trató de influir a miembros del gobierno holandés para obligar al regulador y a la policía a dar marcha atrás en una investigación de la oficina de Uber en Ámsterdam. Lo que puedo anunciar por ahora es que la comisión ha decidido enviar una carta a la ex vicepresidenta Kroes para que aclare la información presentada en los medios de comunicación. Y esto es todo lo que puedo decir por el momento.
En los documentos también aparece el presidente francés Emmanuel Macron, quien habría ayudado a Uber a introducirse legalmente en Francia. El mandatario, quien en 2014 era ministro de Economía, tuvo al menos 17 intercambios durante más de un año con varios directivos de Uber a quienes prometió reformar algunas leyes para favorecer a la compañía. Además, firmó un decreto relajando los requerimientos para que los conductores de Uber recibieran licencias. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $107.15 el barril. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a $2.16. El índice MSCI Colcat descendió a 0,76% a 1.344 unidades. La tasa representativa del mercado es de 4.513 pesos con 28 centavos. El euro se negocia en promedio en 4.557 pesos con 51 centavos. Y la cifra del día la tenemos con la moneda oficial de Reino Unido, la libra esterlina, que se ubica en 5.448 pesos con 20 centavos. Paula, ¿usted vio a Anthony Hopkins lo que estaba bailando? Quien no lo vio, se volvió viral en redes sociales en un momentico, pues porque estaba bailando la pollera colorada. Y eso habla de las buenas compañías. Sabe que sí, porque es que detrás de este baile, ahí lo tienen ustedes, se esconde una historia de amor preciosa que involucra a una colombiana. Su esposa, la última esposa que tiene, la más reciente, pues es una payanesa. Su última esposa. Sí, porque es que se ha casado como varias veces, pero no, el cuento que el cuento es muy bonito, porque resulta que con esta esposa que tiene ahora, que es de Popayán, a él le cambió la vida. Él estaba sumido como en un momento absolutamente oscuro de su vida. Ella llegó, lo conoció en ese momento oscuro de la vida y ahora es el hombre más feliz. Lo sacó de ahí. Entonces, miren, la historia es linda. Aquí les contamos todo. Vemos a muchos sorprendidos por el sabor que tiene Anthony Hopkins cuando le ponen a bailar la pollera colorada. Las redes han estallado de ternura, pero hay algo que a muchos no les suena familiar, porque el hombre que protagonizó películas espeluznantes como Hannibal y El Rito, ahora baila cumbias colombianas. Dijo Michelle Obama alguna vez, si quieres conocer a un hombre, observa a su mujer. Y es aquí donde nuestras miradas deben irse a una mujer proveniente de Popayán en el Cauca, ahí donde nació esta mujer de ojos indígenas, los mismos que a inicios del 2000 conquistaban a un exitoso actor de Hollywood y que en 2003 ya tendría anillo puesto. Una colombiana habría flechado al gran Anthony Hopkins. Riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. A su lado y brillando con luz propia, así la hemos visto siempre con Anthony. Pero ella no solo es la mujer de, es una actriz consagrada y estudiada, con una carrera como productora de cine que ha llegado a hacerse nombre propio en Hollywood y ha estado en cada triunfo de su esposo, desde cuando ganó sus Globo de Oro hasta su reciente Oscar por The Father. Así que el sabor de esta enigmática estrella se lo pulió una colombiana. Porque basta con estar con uno de nosotros para contagiar de nuestra alegría, positivismo y sabor. Y si no, miren lo que dice Anthony Hopkins de su esposa. Estoy casado con una mujer que tiene un optimismo a prueba de todo. Desde que abre sus ojos es feliz. Me dice todo el tiempo que deje de preocuparme y que viva el momento. Ella me enseñó a disfrutar la vida. Yo estuve a punto de matarme años atrás por culpa del alcohol. Estuve al borde del precipicio, pero di un paso atrás y ahora sé que cada día que vivo es un regalo. Y es verdad, una mujer que saca lo optimista de uno lo hace una mejor persona. Y no estoy haciendo matripuntos para que no empiecen después. Puede ser un hombre también. Y ahí nos remete más a... Yo pensaba antes en cómo elegir a la persona correcta, pero no, mire, nosotros tenemos que pensar que la tercera edad no significa fin de la vida. Hay muchas personas de la tercera edad que no se permiten el amor, no se permiten una otra oportunidad, porque creen que eso es un tema para los jóvenes. Y miren Anthony Hopkins, que estaba en una depresión que es típica en la tercera edad. Llega un momento de la vida donde la persona afronta el miedo a la muerte, a los cambios, a la pérdida de las personas cercanas. Entonces es muy común ver personas de la tercera edad
que desistem de alguna maneira de ser felizes. Pero y eso eso puede cambiar. También, Flavia, una buena compañía. Sí, Él claro. mismo lo está Ahí diciendo. que Una pode mala ser compañía, um homem chao. ou uma mulher. Ou seja, o hecho que tu tenhas um projeto de vida, que tenhas sueños e ganas de divertirte, é o que hace toda a diferença em la terceira idade. Se vocês se dão conta, o sea, para muitos não é só a mulher, es el hombre, es un amigo, ¿sabe, Giovanni? Nosotros vemos en estudios que lo que hace felices a las personas no son los nietos domingo o la felicidad de los hijos, son las buenas amistades. Si eres capaz de cautivar amistades en la tercera edad, personas que de alguna manera tú puedas coger um telefone, chamar e conversar, que puedas bailar, que puedas salir a comer, a viajar, tu calidad de vida cambia de una manera impresionante. Tengo una pregunta, Flavia. Dos. Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo en que las estadísticas muestran que uno de los factores que más explica la longevidad es las relaciones sociales. A una persona huraña como yo, aquí donde me ven Mr. Simpatía, imagínense, Lo dijo Mauricio. esas no son buenas noticias. Que lo dijo él mismo. Pero es cierto, las estadísticas lo muestran que la cosa es así. Pero tengo una pregunta desde la perspectiva del otro, no del que disfruta, de quien llega a rescatarlo, sino del que rescata. Hay un adagio popular que dice, se mete de redentor y sale crucificado. ¿Qué pasa cuando uno entra a rescatar a una persona que tiene dificultades y todo y le terminan, tenga? Tem que ver quais são as razões de por que eu necessito resgatar essa pessoa. Porque muitas pessoas, obviamente, vão por um tema narcísico. Eu resgato, me sinto super importante, super boa gente e puedo sair a gritar ao mundo essa minha vena de narcisista. Outras pessoas se enamoram verdadeiramente de esses processos, se enamoram do hecho de ver ao lado suyo uma pessoa que está florescendo, uma pessoa que tem ganas de viver. Conhecemos um montão de pessoas que estão nos seus 40, 50 e levam vida de pessoas acabadas, de que não têm ganas de absolutamente nada. Corres a um Anthony Hopkins com 86 anos que mostra umas ganas de viver, que estimula, que valida, que hace planos para o futuro. É distinto que ter ao lado a alguém que já não quer mais viver. ¿Cómo lo identifica uno? Evidentemente, paréntesis, qué linda la esposa de Anthony Hopkins. Preciosa. Preciosa. Sí, maravillosa. Preciosa. Bueno, ¿cómo descubre uno que no es una tóxica o tóxico? O que é um tóxico? É o excesso. Toda vez que nós falamos de toxicidade, é excedernos de algo, porque incluso as coisas buenas podem ser tóxicas. Se tu te tomas café todo o dia, mais de 2 litros, te vas a intoxicar. Oiga, Paula. Pero o café pode ser bueno. Oiga, Paula, se tomas café. solo 1 litro, como nós Sí. outros de café. Então, hasta el amor pode ser tóxico quando tu já perdes esse limite de la individualidade. Quando eu já não sou mais capaz de ter uma vida própria, quando já não sou capaz de manter meus interesses e toda eu estou intoxicada ou llena del outro. Agora, se tenho uma pareja que mantém a individualidade, que respeita a minha individualidade, que é o que parece com Anthony Hopkins, vamos por um bom caminho. Se temos uma pareja que são capazes de visualizar um futuro juntos, que são capazes de apoiar-se mutuamente, porque mire, o que mantém uma relação de pareja não é a sexualidade, não são as grandes manifestações de amor, são as pequenas coisas do dia a dia, a capacidade de escuchar, a capacidade de poder sentir as vitórias uno del outro, as pérdidas uno del outro e poder estar El soporte del acompanhando. día a día. Flavia, yo sé que usted ya nos dijo que más allá de si es un hombre o es una mujer, estamos hablando es del otro ser humano, que es una buena o mala compañía, pero me gustó la frase que utilizó Marco allí en su nota, donde él decía, si quieres conocer a un hombre, mira quién es su mujer. ¿Ese es un buen rasero? Porque yo sí creo que sí. ¿Tú crees? Sí. Si uno ve con quién está casado, con quién está noviado, uno dice, este es un personaje chévere o este personaje no vale la pena. No sé por qué ¿Su pareja existe. es chévere o no? Uy, pues imagínese, eso ni se ve. Es muy chévere. Pero mira que existen No me diga que no le consta. Existen, Es el La hombre hemos más pasado suertudo muy bien. de Colombia, no mentira. existen personalidades que tienen sus rasgos y que se esconden detrás de otro. Eso ahí hay que tener cuidado, porque muchas veces te parece una persona chévere y no estás viendo que detrás hay una persona mentirosa, sociópata, un narcisista.
machista. No, pero hay que yo sí ver creo por que qué. un buen hombre tiene a una buena mujer. Pero Alguien que no es buen ser humano no se consigue una buena ¿No te mujer. parece machista eso? Yo creo que todos tenemos la capacidad de tener buenas parejas cuando estamos dispuestos a construir. Ahora, si tú tienes una persona que tiene problemas y trata de esconder su patología detrás de alguien, eso es fácil. Porque ahí yo me cojo a esa persona, pongo adelante y por detrás yo demuestro Pero mi por eso, esa verdadera buena mujer personalidad. huiría, a eso voy. La buena mujer huiría, ¿no? ¿Será? No Eso es tema para cortar otro día, porque existe la codependencia. Vamos con nuestra pregunta del día con este dólar. Ay, 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 este dólar, numeral dólar caro afecta a... Bueno, dicen nuestros tuiteros, Dian 2020 es el nombre de este tuitero. Ah, se llama Dian Sí, 2020. mire, dice que afecta a los importadores, beneficia a los exportadores y a las mafias. Uy, ese no creo que sea Dian 2020, pero bueno. Pues así se llama el tuitero. Y senador honesto, otro tuitero. Dice, sube porque no hay, guardaban paraísos fiscales por sobreendeudamiento y hay que pagar intereses a los préstamos. Nos jode a todos, ya que es inflacionario también. Y Jaime García 8753, nada es pérdida, todo es ganancia. Así como afecta a unos, beneficia a otros. La clave es sacarle el jugo. Yo les quiero mostrar antes de despedirnos, perdón, Mauricio. No, que ese tuitero sí es optimista. Debería meterse a la familia Anthony Hopkins. Optimismo. ¿Sabe que estaba pensando en eso, del ver vaso medio lleno? No. Miremos a ver cómo nos beneficia esto. Pero no, llegamos a un punto de que tanto optimismo no. No es tan bueno. No, es un poquito tóxico. Mira, les quiero mostrar la imagen del día porque le ha dado la vuelta al mundo hace apenas unos minutos. No es un ovni, tranquilos, pero son las imágenes del telescopio más importante, más grande, más potente que hasta ahora se ha construido, James Webb. Es tan importante esta imagen que el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la mostró hace apenas 2 horas al mundo. Vienen más imágenes menos contaminadas. Lo que se veía antes tenía algunas partículas que podrían causar alguna distorsión, pero esta no. Esta es la imagen más pura, por decirlo de alguna manera, que hasta ahora se ha conseguido del cosmos cercano. Es impresionante. Están buscando respuestas a muchos interrogantes. Mañana, muy seguramente, vamos a tener otras fotos que la NASA se comprometió que va a estar publicando de aquí en adelante. Inversión en ciencia, inversión en tecnología, que viene para bien, para que podamos avanzar en muchas cosas que aún no conocemos de nuestro universo. Hasta aquí esta emisión de Redman Noticias con esa bella imagen del espacio y siendo optimistas también. Linda, me pareció preciosa, colorida, brillante, es cierto. Esperanzadora, algo tiene que haber, pasa allá, ¿no? Ay, ojalá, eso sí, no me digan pues que nos limitamos a esto. Sí, no puede ser. ¿Qué tal el anuncio? ¿Quién sabe? Ya nos vemos a las 6 de la mañana. Chao, chao. Chao, gracias por la compañía.